A veces, el espejo no solo muestra arrugas, sino también preguntas que no te atreves a decir en voz alta. ¿Por qué, si diste lo mejor de ti, ella se alejó sin explicación? ¿Por qué, aunque fuiste amable, educado, incluso atento, sentiste que no fue suficiente? Este video no es una lista de trucos para impresionar. No te enseñaré a parecer más joven ni a fingir seguridad. Lo que haremos aquí es más profundo. Vamos a mirar hacia adentro, hacia esos gestos, palabras o silencios que sin darte cuenta podrían estar cerrando puertas. Si tienes más de 50 y alguna vez sentiste que ya no entiendes el nuevo lenguaje del amor, quédate. Porque esto no se trata solo de mujeres jóvenes, se trata de ti. De cómo vuelves a habitar tu presencia, tu deseo, tu valor. No estás solo. Hay miles de hombres como tú que sienten lo mismo y no saben por dónde empezar. Aquí comienza ese camino. Si este mensaje te toca, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que también necesita escucharlo. Y si quieres dejar un rastro en los comentarios, escribe, sigo estando vivo. Tu historia aún no ha terminado. Apenas empieza. Mauricio tenía 65 años cuando se sentó frente a mí en una cafetería en el centro de Guadalajara. Llevaba una camisa de lino bien planchada, unas gafas sobrias, y en su mirada había una mezcla extraña entre orgullo y soledad. Me dijo que había conocido a una mujer 20 años menor en un taller de fotografía. Se llevaban bien. Se reían. Compartían gustos. Pero después de la tercera conversación, ella simplemente desapareció. No entiendo qué pasó, me dijo. No fui irrespetuoso. Le conté quién soy. Mi historia. Todo lo que he vivido, ¿qué hice mal? Le pedí que me describiera esas conversaciones. Mauricio habló por casi media hora. Me habló de su época como ingeniero civil, de sus años trabajando en Perú, de cómo construyó su casa con sus propias manos, de su divorcio, de sus viajes a Europa, de su afición por los relojes antiguos. Todo con detalle. Todo con emoción. Pero en ningún momento mencionó que le preguntó a ella. ¿Qué escuchó de su historia? ¿Qué espacio dejó para descubrirla? Y ahí está el primer error silencioso. Un error que no nace de la arrogancia, sino del miedo. Del deseo profundo de ser visto. De no sentirse invisible frente a una juventud que parece avanzar sin mirarte. Muchos hombres mayores creen que para conectar con una mujer joven deben mostrar valor, como si estuvieran postulando a un nuevo empleo. Entonces hablan de su pasado, de sus logros, de sus batallas superadas. Y sí, todo eso tiene valor. Tu historia tiene valor. Pero cuando ocupa todo el espacio de la conversación, se vuelve un monólogo, no un encuentro. Una mujer joven no busca un archivo de memorias. Busca a alguien con quien escribir nuevas páginas. No busca un museo lleno de vitrinas y medallas. Busca una presencia viva, curiosa, abierta. No está interesada en quién fuiste hace 20 años si hoy no puedes mirarla a los ojos y preguntarle cómo se siente. El filósofo Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, decía, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase simple guarda una verdad esencial en la seducción madura. Escuchar no es callar para luego responder. Escuchar es permitir que el otro exista. Que el otro se exprese sin sentir que tiene que competir con tus recuerdos. Mauricio no era un hombre egocéntrico. Solo estaba asustado. Como muchos. Porque cuando uno ha vivido tanto, siente que tiene que demostrar que sigue teniendo valor. Y en ese intento de validarse, sin querer, eclipsa al otro.
La seducción no está en la biografía. Está en la disponibilidad emocional. En el interés genuino. En la pausa. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una conversación con una mujer joven y le hiciste una pregunta sin pensar en lo que ibas a decir después? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te detuviste a escuchar su mundo, sin comparar, sin enseñar, sin corregir? Las mujeres jóvenes, a pesar de todo lo que se dice, no son tan distintas en lo esencial. Ellas también quieren ser escuchadas. Ellas también buscan autenticidad. Y saben, lo perciben con claridad, cuando un hombre habla desde su centro o desde su necesidad. El pasado no es tu enemigo. Lo que fuiste te honra. Pero cuando hablas solo de eso, como si hoy ya no quedara nada, como si lo mejor de ti hubiera quedado atrás, entonces proyectas una idea inconsciente: ya no tengo presente. Solo tengo historia. Y eso, sin darte cuenta, puede alejar incluso a quien empezó con verdadero interés. La próxima vez que hables con una mujer, incluso si la diferencia de edad es evidente, incluso si te sientes inseguro, prueba esto: en lugar de contarle todo lo que hiciste, pregúntale por lo que a ella le apasiona. Escucha con atención. Haz silencio. No para parecer sabio, sino para estar verdaderamente ahí. Y si llega el momento de compartir tu historia, hazlo con humildad, con ligereza, no para impresionar, sino para conectar. Deja que tus recuerdos abran puertas, no que ocupen toda la sala. Porque cuando una mujer siente que hay espacio para ella, no solo en la conversación, sino en tu mirada, en tu presencia, es mucho más probable que quiera quedarse. Tu pasado es parte de ti. Pero no es lo único que eres. No vivas como si tu mejor versión quedó atrás. Quizás lo más atractivo de ti está justamente en quien puedes ser ahora. Y eso nos lleva a algo aún más sutil. Porque no solo lo que decimos crea distancia. A veces, es lo que hacemos con el cuerpo lo que rompe la conexión antes de que empiece. De eso hablaremos en la siguiente parte. Porque tu energía corporal, cuando no es consciente, puede cerrar puertas que tus palabras intentan abrir. Carlos tenía 58 años y un espíritu noble. Había estado casado casi 3 décadas y luego del divorcio se prometió a sí mismo que no moriría sin volver a amar. Conoció a Lucía, una mujer de 36 años, en una clase de meditación en Lima. Ambos conectaron rápidamente, compartían el gusto por la lectura, la calma en el hablar e incluso la misma forma de ver la vida. Pero en la tercera cita, cuando todo parecía ir bien, Lucía comenzó a mostrarse distante. Fría. En pocas semanas, desapareció por completo. Carlos quedó desconcertado. No entiendo qué pasó. Fui cariñoso, amable. Incluso la tomé del brazo cuando cruzamos la calle, le acaricié el hombro cuando se reía. Todo con ternura, me dijo. Pero a veces, la ternura mal calibrada se convierte en tensión. Aquí está uno de los errores más silenciosos y comunes que cometen muchos hombres mayores: tocar demasiado pronto, con una familiaridad que no ha sido aún invitada. No es un toque agresivo, no es vulgar, ni malintencionado. Es un roce suave en el brazo mientras hablas, una mano en la espalda al entrar al restaurante, un apretón de manos que dura un segundo más de la cuenta. Son gestos que, en otra época, se entendían como caballerosidad. Pero hoy, en un mundo más consciente del espacio personal, pueden sentirse como invasiones. La ciencia lo confirma. El cuerpo humano, especialmente el femenino, responde en milésimas de segundo a estímulos físicos. Cuando no hay suficiente confianza, un contacto inesperado activa el sistema de alerta del cerebro,
tensión muscular, incomodidad sutil, microexpresiones que tú tal vez no notes, pero ella sí. Y aunque no lo diga con palabras, algo dentro de ella se cierra. Como si su cuerpo dijera cuidado mientras su boca sigue sonriendo por educación. Muchos hombres creen que si no tocan, si no se acercan físicamente, parecerán fríos o desinteresados. Pero es lo contrario. El respeto por el espacio genera confianza. Y la confianza, con el tiempo, abre la puerta al contacto auténtico. Forzar la cercanía solo retrasa la conexión verdadera. Piensa en esto, ¿alguna vez te sentiste incómodo cuando alguien te tocó demasiado pronto? Tal vez un abrazo forzado, una mano que no esperabas sobre tu hombro. Ahora imagina eso en una cita. Esa incomodidad se duplica. En una ocasión, una mujer joven me lo dijo con claridad, me gustaba su conversación. Pero cada vez que me tocaba el brazo, sentía que no me estaba escuchando, sino marcando territorio. Esa frase me quedó grabada. Porque resume lo que muchas veces no se dice, hay una línea delgada entre el afecto y la ansiedad. Y esto no se trata de volverse distante, rígido o frío. Se trata de aprender una nueva forma de presencia, esa que no necesita tocar para hacerse sentir. Esa que transmite interés a través de la mirada, el silencio, la atención plena. Los estoicos lo sabían. Para ellos, el cuerpo no era solo carne. Era un templo. Y cualquier gesto hacia otro debía nacer desde el autocontrol, no desde la urgencia. Epicteto decía, la libertad nace cuando controlas tus impulsos, no cuando los sigues. Carlos, cuando comprendió esto, se sorprendió. No había tenido mala intención. Solo había replicado lo que aprendió durante décadas, que el toque es afecto. Pero aprendió que, hoy, el afecto verdadero empieza respetando la distancia. Que el primer contacto no siempre es con la piel, sino con la escucha. A partir de entonces, cambió su forma de estar. Aprendió a esperar. A dejar que la otra persona marcara el ritmo. Y curiosamente, cuando dejó de tocar, fueron ellas quienes empezaron a acercarse más. Porque el respeto genera seguridad. Y una mujer que se siente segura, se abre. Se relaja. Se entrega, si quiere. Desde un lugar voluntario, no forzado. Piensa en una flor. Si la arrancas antes de que florezca, se marchita. Pero si esperas, si cuidas el entorno, si riegas con paciencia, ella sola se abre. Así pasa con la conexión real. Y cuando eso sucede, el primer gesto físico no es un roce mecánico. Es una consecuencia natural de la intimidad emocional. De la confianza construida en el silencio, en la mirada, en los pequeños detalles. Carlos hoy está en una relación hermosa con una mujer 10 años menor. No porque haya usado técnicas de conquista, sino porque aprendió a estar sin invadir. A escuchar con el cuerpo. A hacerse presente sin tocar. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas convertirte en otro. Solo necesitas observar. Esperar. Y cuando llegue el momento, estar tan presente que un simple gesto tuyo diga más que 1000 palabras. Ahora que sabes esto, puede que mires tus propios gestos con más conciencia. Puede que empieces a notar cómo hablas también con el cuerpo. Y eso, amigo, ya es el inicio de una transformación. Pero incluso si logras esa nueva forma de presencia, hay algo más que puede alejarte sin que lo notes. Algo más profundo. Más emocional. Que no se expresa en la piel, sino en cómo percibes tu propio valor. De eso hablaremos en la próxima parte. Porque perder tu esencia para agradar es el error más costoso de todos.
Julián tenía 72 años y un alma de poeta. Lo conocí en un taller de escritura creativa en la ciudad de Arequipa. Sus textos hablaban de ríos que recordaban, de amores que se quedaron dormidos en estaciones antiguas y de una vida marcada por la pérdida y la belleza. Un día me confesó, con la voz apenas temblorosa, que había conocido a una mujer de 38 años en aquel mismo taller. Se entendían bien, compartían silencios cómodos, lecturas profundas, incluso algunas caminatas por el centro histórico al atardecer. Pero después de 2 encuentros, ella se fue. Se desvaneció con la misma suavidad con la que había llegado. Cuando él, confundido, le preguntó por qué, ella le respondió algo que se le clavó como una astilla: dejaste de ser el hombre que conocí. Te volviste un reflejo mío, y eso me desconectó. Lo que Julián no vio fue que, en su intento de agradar, empezó a borrarse. Comenzó a vestirse como ella sugería, a usar palabras que no eran suyas, a evitar los temas que lo apasionaban por miedo a parecer anticuado. Dejó de hablar de historia, de política, de la música que amaba. Cambió su tono, su postura, incluso su forma de caminar. Todo con la esperanza de ser aceptado. Todo con la ilusión de no perder la conexión. Pero perdió algo más importante, a sí mismo. Este es un error profundo, silencioso y tristemente común. Hombres mayores que, cargados de buena voluntad, de ternura y deseo, renuncian a su esencia con tal de agradar. Se vuelven complacientes hasta el punto de desaparecer. Dicen frases como lo que tú quieras, yo me adapto, dime cómo te gusta y lo hago así. A primera vista, parecen gestos de generosidad. Pero debajo, hay otra verdad, una inseguridad tan grande que los hace moldeables hasta volverse invisibles. Una mujer joven puede sentirse halagada al principio. Pero pronto empieza a sentir que no está con un hombre, sino con un eco. Y nadie se enamora de un reflejo. La seducción no nace de la obediencia, sino de la diferencia. No de complacer en todo, sino de tener una base firme, una voz propia. Una mujer necesita sentir que el hombre que tiene enfrente sabe quién es, que le gusta, qué límites tiene. No para discutir, sino para admirarlo. Para confiar. Los antiguos estoicos hablaban mucho del centro. Ese lugar interno desde donde nace la dignidad, la calma y la coherencia. Un hombre que ha vivido, que ha amado, que ha perdido y ha vuelto a empezar, posee un centro invaluable. Pero si lo entrega por miedo, lo que proyecta es vacío. Y el vacío no seduce. Confunde. Aleja. Julián no lo hizo por debilidad. Lo hizo por amor. Pero el amor verdadero no se construye desde la renuncia al ser, sino desde la presencia íntegra. Ser tú mismo no significa ser terco, ni cerrarte al cambio. Significa tener una raíz, una postura, un alma visible. Porque, como decía una mujer en una conversación reciente, lo que más me atrae de un hombre mayor es que no necesita imitar nada. Su experiencia lo hace magnético, siempre que no se disuelva para gustar. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dicho que sí, cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has reído por compromiso, cambiado de opinión por miedo, callado tus pasiones por temor a no parecer moderno? Cada vez que haces eso, pierdes fuerza. No ante ella, ante ti mismo. Y lo peor no es que ella se vaya. Lo peor es que tú termines mirándote al espejo sin reconocerte. Recuerda, el respeto verdadero nace del contraste. La admiración se enciende cuando una mujer ve en ti algo firme, algo propio, algo que no depende de su aprobación. Esto no significa cerrarte al diálogo, ni aferrarte a viejas costumbres por orgullo. Significa ofrecerte tal como eres,
con claridad, con amor propio. Ser como un roble que no se quiebra con el viento, pero sí se balancea con él. Que se adapta sin dejar de ser árbol. Años después, Julián volvió a escribir. Pero esta vez, no escribió para agradar. Escribió como quien vuelve a casa. Con su voz. Con su dolor. Con su música. Y conoció a otra mujer, también más joven, pero diferente. Ella se quedó. Y un día, él me dijo algo que guardo como un tesoro: aprendí que si me borro, no hay nadie a quien puedan amar. El amor necesita un rostro. El mío. Y tú, que estás leyendo esto, quizás también lo hayas hecho sin darte cuenta. Quizás cambiaste de piel para que no te rechacen. Pero hoy es momento de volver a ti. Porque el hombre que se borra, pierde mucho más que una mujer. Pierde su luz. Y tú aún tienes mucha luz por dar. Ahora bien, incluso cuando logras mantenerte firme, cuando respetas el espacio del otro y no te traicionas, aún hay una sombra silenciosa que puede arruinarlo todo: la desconfianza anticipada. Ese miedo que habla antes que tú y que, sin darte cuenta, levanta muros invisibles. De eso hablaremos en la próxima parte. Porque lo que proyectas sin decir una palabra puede cerrar todas las puertas antes de que siquiera las toques. Hay hombres que, aunque sonrían, aunque hablen con cortesía y hagan cumplidos sinceros, emiten una energía que aleja. No es lo que dicen, es lo que se percibe detrás de cada palabra. Una especie de sospecha en el aire, una pregunta silenciosa que lo contamina todo: ¿qué querrá de mí esta mujer joven? Enrique, un hombre de 63 años que conocí en un café literario en Ciudad de México, me relató su experiencia. Había conocido a una mujer de 35, brillante, independiente, con quien compartía el gusto por la filosofía y el cine clásico. Desde el primer encuentro, hubo conexión. Pero también, desde el primer encuentro, Enrique dejó escapar frases como: seguro tienes muchos pretendientes jóvenes, o no sé si estás conmigo por interés o solo te caigo simpático. Incluso le dijo en tono de broma: a ver si no me estás usando. Ella sonrió con incomodidad y no volvió a aparecer. Pero era solo una broma, me dijo él. Yo no quise ofenderla. Lo cierto es que no fue la broma lo que la ahuyentó. Fue la carga emocional detrás de esa broma. Una energía de desconfianza disfrazada de humor. Y esa energía, amigo, pesa. Se siente. Se cuela en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio. Muchos hombres mayores, heridos por experiencias pasadas, un divorcio doloroso, una traición, una historia mal cerrada, llevan consigo un escudo invisible. Piensan que ese escudo los protege. Que si están alerta, no volverán a sufrir. Pero lo que realmente hacen es acercarse a las mujeres como si fueran enemigas potenciales. Como si el amor fuera una trampa. Como si cada gesto amable escondiera un motivo oculto. Y eso, inevitablemente, se nota. La desconfianza anticipada se manifiesta de 1000 formas. Preguntas demasiado personales demasiado pronto. Comentarios defensivos. Miradas que examinan más de lo que admiran. Actitudes que parecen decir: demuéstrame que no vas a dañarme. Pero aquí está el problema: una mujer joven no quiere ser sometida a una entrevista emocional. No quiere sentir que tiene que justificar su presencia, su interés, su intención. Porque eso, en lugar de abrir la puerta al amor, levanta muros. La neurociencia lo confirma. El cerebro femenino reacciona rápidamente al entorno emocional. Si una mujer percibe tensión, su sistema de alerta se activa. Si percibe confianza, se abre. No se trata de magia.
se trata de biología. Lo que tú llamas intuición femenina es en realidad una lectura emocional finísima, afinada por siglos de supervivencia. Y tú puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si tu energía dice no creo en ti, entonces no importa lo que digas. La puerta se cerrará. No porque ella no quiera conocerte, sino porque no se siente segura emocionalmente. Y nadie entrega el corazón si antes tiene que defenderse. Enrique no era un hombre malo. Solo era un hombre herido. Como tantos otros. Confundía la prudencia con el cinismo. Creía que estar preparado para el daño lo protegería del dolor. Pero esa misma coraza que lo defendía, lo dejaba solo. Porque hay una diferencia inmensa entre ser consciente y ser desconfiado. Entre tener criterio y vivir con prejuicio. El primero permite elegir con calma. El segundo no deja que nada nuevo entre. Recuerda esto, una mujer joven puede aceptar muchas cosas de un hombre mayor, las arrugas, las historias, incluso los temores. Pero si hay algo que no tolera, es la sensación de ser sospechada desde el principio. De sentirse evaluada, juzgada, controlada. Entonces, ¿qué hacer con ese miedo? Porque sí, el miedo es real. Has vivido, has caído, te han herido. Es natural tener cautela. Pero esa cautela debe transformarse en presencia, no en juicio. En sabiduría, no en bloqueo. La clave está en lo que transmites sin hablar. En tu tono, en tu mirada, en la forma en que escuchas. Confía en ti. Confía en tu capacidad de reconocer una conexión sincera sin poner a prueba cada detalle. Cree, no desde la ingenuidad, sino desde la madurez emocional. Los estoicos enseñaban que el control verdadero no está en los otros, sino en uno mismo. No puedes controlar lo que una mujer siente o busca. Pero sí puedes decidir cómo te presentas ante ella. Desde la apertura. Desde la confianza interna. Desde la dignidad de saber que no necesitas desconfiar para protegerte, porque tu valor no depende de que ella se quede, sino de que tú no te traiciones. Enrique, con el tiempo, comprendió esto. Aprendió a observar su propio tono, sus gestos, su energía. Empezó a hablar menos de lo que temía y más de lo que deseaba. Y fue entonces, solo entonces, que alguien apareció y se quedó. No porque él la interrogó, sino porque la recibió. Ahora, piensa en ti. ¿Desde dónde te estás vinculando? ¿Desde el juicio o desde la posibilidad? ¿Desde el miedo o desde la esperanza? Porque lo que está en juego no es solo una cita. Es tu forma de mirar el amor. De habitar tus vínculos. De vivir con el corazón abierto o cerrado. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti aún quiere volver a sentir sin armaduras. Volver a confiar. Volver a amar. Pero eso solo es posible si haces un cambio más. Uno que va más allá de los errores. Un cambio de energía. Porque, aunque no lo creas, hay algo en ti que aún vive, que aún desea, que aún late. De eso hablaremos en la próxima parte. Porque el deseo no envejece. Solo necesita que te atrevas a mirarlo de nuevo. Muchos hombres mayores creen que deben hacer más, decir más, moverse más para atraer a una mujer joven. Como si el esfuerzo extremo fuera la clave. Como si el amor se ganara demostrando méritos como en una competencia. Pero la paradoja es esta: cuanto más te esfuerzas por gustar, menos lo logras. Porque lo que ellas realmente notan, lo que realmente las atrae, no es tu esfuerzo, es tu energía. Rubén tiene 60 años. Vive en Medellín y trabaja como restaurador de muebles antiguos.
Es un hombre de pocas palabras, pero con una presencia profunda. No busca impresionar. No intenta parecer más joven. No se disculpa por sus canas ni oculta sus silencios. Y sin embargo, cuando entra a una sala, las miradas lo siguen. No por lo que dice, sino por cómo habita su espacio. Una vez me dijo, no necesito levantar la voz. Quien quiere escucharme, se acerca. Y ahí está la clave. Las mujeres jóvenes, especialmente las que tienen madurez emocional, no buscan un galán de película. Buscan autenticidad. Buscan coherencia. Buscan a un hombre que esté bien con quien es, que no esté peleado con su edad, ni necesite demostrar que todavía puede. Y Rubén representa eso, un hombre en paz consigo mismo. Esa paz se percibe. Se siente. Se transmite. En un mundo lleno de estímulos vacíos, un hombre presente es un imán. Presente no significa perfecto. Significa consciente. Significa que no actúas por miedo, sino desde elección. Que no persigues para llenar vacíos, sino que compartes desde la plenitud. Hay algo en la calma de un hombre seguro que ninguna prenda juvenil puede reemplazar. Algo en su forma de mirar sin urgencia, de hablar sin prisa, de escuchar sin interrumpir, que genera una atracción silenciosa pero poderosa. Una mujer joven puede reír con un chico de 30, pero se queda pensando en el hombre que supo callar justo a tiempo. En el que no buscó destacar, sino acompañar. En el que no quiso tener razón, sino entender. Ese hombre es el que se queda en su memoria y muchas veces en su corazón. Lo opuesto a la inseguridad no es la arrogancia. Es la tranquilidad. Y esa tranquilidad nace cuando ya no necesitas que te elijan para sentirte valioso. Séneca decía, no es libre quien no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Y en el arte de la atracción madura, gobernarte es más seductor que cualquier frase ingeniosa. Porque un hombre que no se descompone ante un silencio, que no se desespera ante una respuesta tardía, que no pierde su centro cuando no es correspondido, irradia una fuerza sutil y magnética. Y lo más hermoso es que esa fuerza no requiere belleza física ni juventud. Requiere presencia. Requiere conexión contigo mismo. Requiere que te pares frente a una mujer y no le preguntes, ¿te gusto?, sino que le digas, con tu manera de estar, estoy aquí. Esto soy. Con esto vengo. Si resuena contigo, bien. Si no, también. Rubén no conquista a todas. Y no lo necesita. Porque cuando conecta con una mujer, lo hace desde un lugar real. No desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso cambia todo. Tal vez tú no te sientas como Rubén todavía. Tal vez arrastras inseguridades, miedos, errores del pasado. Está bien. Todos los tenemos. Pero puedes empezar por una cosa, dejar de perseguir y empezar a habitar. Habita tu cuerpo, tu historia, tu silencio. Habita tu edad, sin vergüenza. Habita tu deseo, sin ansiedad. Porque cuando tú te reconoces, cuando tú te respetas, el mundo lo nota. Y también ella. Las mujeres jóvenes no quieren cargar con tu miedo. No quieren ser las terapeutas de tu autoestima. Quieren a alguien que se sostenga. Que sepa quién es. Que no cambie de forma cada vez que ella cambia de gesto. No se trata de actuar como un sabio místico. Se trata de no moverte por impulso. De no correr detrás de cada validación. De sostenerte incluso cuando no sabes cuál será el resultado. Porque eso es lo que realmente notan. No la ropa. No el peinado. No el auto. Notan si estás presente
o ausente. Si estás contigo o si te perdiste por gustarles. Y cuando notan que estás ahí, completo, firme, real, entonces, tal vez, decidan acercarse. Y si no lo hacen, tú igual sigues siendo tú. Entero. Íntegro. Tranquilo. Ahora sabes que no es cuestión de esfuerzo, sino de energía. No es cuestión de gustar a todas, sino de no dejar de gustarte a ti. Y si alguna parte de ti sigue creyendo que ya no puede, que ya es tarde, entonces lo que necesitas no es una mujer. Es una reconciliación contigo mismo. Pero hay algo más. Una verdad que puede cambiar tu forma de ver el deseo para siempre. Porque el deseo no muere. Solo se duerme. Solo se esconde. Y está esperando que lo mires de nuevo. Que lo despiertes. Que lo honres. De eso hablaremos en la próxima parte. Porque aún queda por decir lo más importante, el deseo no envejece, solo espera tu permiso para volver a respirar. Hay algo que ningún médico puede medir, que ninguna estadística puede explicar y que ninguna arruga logra apagar, el deseo. Ese fuego que no arde en la piel, sino en el alma. Ese impulso profundo que te recuerda que sigues vivo. Que aún quieres tocar, oler, sentir, compartir. Que aún te emocionas con una mirada. Que aún te tiemblan las manos cuando alguien te gusta de verdad. A los 68 años, Ernesto se apuntó a un taller de tango en Nueva Jersey. No lo hizo porque quisiera aprender a bailar. Lo hizo porque llevaba más de una década sin tocar a nadie desde el corazón. Había enviudado a los 57. Luego vino la rutina, el silencio, las tardes largas. Y un día se vio a sí mismo caminando entre parejas jóvenes, con los hombros caídos y el alma apagada. Pero esa noche, al entrar al salón de baile, algo cambió. La música lo envolvió. Sintió vértigo. Inseguridad. Ridículo incluso. Pero cuando una mujer de 40 años, con una sonrisa sincera, le extendió la mano para bailar, algo se encendió. No era lujuria. No era conquista. Era presencia. Era un sí que venía de muy adentro. Y en ese abrazo torpe, en ese paso lento, el deseo despertó como un animal dormido que empieza a estirarse. Porque el deseo no desaparece con los años. Solo se esconde detrás del miedo, de la costumbre, de las pérdidas. Se disfraza de cansancio. Se acuesta en el fondo del pecho. Pero nunca muere. Solo espera. Espera a que dejes de castigarlo. A que dejes de creer que ya no te pertenece. La sociedad nos ha hecho creer que el deseo es solo para los jóvenes. Que después de cierta edad, solo queda resignación o nostalgia. Pero eso es una mentira peligrosa. Porque te arranca el derecho de sentir. De vibrar. De imaginar. De volver a conectar. El deseo no tiene edad. Tiene intensidad. Y esa intensidad no viene de la testosterona ni del cuerpo perfecto. Viene del alma que no se rinde. Del corazón que aún late fuerte cuando alguien te roza el brazo por accidente. Del pensamiento que se escapa a medianoche y se posa en una voz, en una piel, en una posibilidad. Séneca decía que el hombre sabio no apaga sus pasiones, las dirige. Y eso es lo que puede hacer el hombre maduro, no negar su deseo, sino honrarlo. No convertirlo en una urgencia desesperada, sino en un fuego que calienta sin quemar. Que ilumina sin consumir. Ernesto, desde aquella noche de tango, volvió cada martes. No por la técnica, no por las figuras, sino por la mirada de esa mujer que le devolvió la sensación de estar vivo.
No terminaron siendo pareja, pero bailaron durante meses. Y en cada abrazo, en cada pausa del ritmo, él sentía que recuperaba una parte de sí que había dado por muerta. El deseo no siempre necesita ser sexual. A veces es simplemente querer estar cerca. Querer compartir un desayuno en silencio. Caminar de la mano por un parque. Mirar una película y que alguien te apriete los dedos en una escena intensa. Es ese anhelo sutil de sentirte en conexión con otro ser humano. De pertenecer. De ser tocado no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y eso no se pierde con la edad. Se pierde con el abandono. Con la rendición. Con la creencia equivocada de que ya no tienes permiso para desear. Pero tú sí puedes. Puedes volver a habitar tu cuerpo con dignidad. No como un vehículo envejecido, sino como un templo lleno de memorias, de cicatrices, de ternura acumulada. Puedes volver a mirar a una mujer sin miedo a que te diga que no. Porque el deseo verdadero no espera garantías. Solo pide permiso para existir. Hay hombres que creen que desear a una mujer joven es ridículo. Pero el deseo no pregunta edades. Pregunta presencia. Pregunta conexión. Y muchas veces son ellas las que buscan esa energía serena, firme, contenida, que solo un hombre mayor puede ofrecer cuando se reconcilia consigo mismo. Y sí, quizás tu cuerpo ya no responda como antes. Pero tu mirada puede ser más intensa que nunca. Tu palabra más honesta. Tu caricia más consciente. Tu presencia más profunda. Entonces no apagues tu deseo. No lo disimules. No lo conviertas en broma ni en vergüenza. Míralo de frente. Respíralo. Escríbelo si hace falta. Báilalo como Ernesto. Y sobre todo, compártelo desde la verdad. Porque una mujer puede sentir tu deseo como una amenaza o como una invitación. Todo depende de dónde nace. Si viene desde la ansiedad o desde la paz. Desde la carencia o desde la plenitud. Y tú, si estás aquí, es porque una parte de ti aún quiere volver a sentir. A emocionarse. A volver a amar, aunque sea con miedo. Aunque no sepas por dónde empezar. Y esa es la mejor noticia, no tienes que volver a ser joven. Solo tienes que volver a estar vivo. Pero antes de cerrar este viaje, aún queda algo por decir. Una última reflexión. Un cierre que no es final, sino comienzo. Porque lo que descubriste hasta aquí no es una técnica. Es una forma nueva de estar en tu propia vida. Y de eso hablaremos en la última parte. Porque el verdadero amor no empieza con otro. Empieza contigo. Lo que acabas de escuchar no es un manual para conquistar, ni una fórmula mágica para gustar. Es una invitación a volver a ti. A mirar hacia adentro y recordar que no necesitas parecer más joven, ni tener todas las respuestas, ni borrar tu historia para ser digno de amor. Lo que necesitas es presencia. Presencia real. Esa que nace cuando habitas tu silencio sin miedo, cuando miras sin urgencia, cuando te acercas sin disfraz. Has caminado por la vida mucho tiempo. Has amado, has perdido, has aprendido. Y aún así, dentro de ti, hay un pulso que no ha muerto. Hay deseo. Hay ternura. Hay fuego. No permitas que las cicatrices del pasado o las voces del mundo apaguen tu derecho a volver a sentir. No estás tarde. No estás solo. Estás vivo. Y eso, querido amigo, es más que suficiente para volver a empezar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar un comentario con las palabras, sigo estando vivo.
Compártelo con alguien que también necesita recordarlo. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando este camino con nosotros y no olvides dejar tu like si alguna frase tocó tu corazón. Porque lo que empieza aquí no es una conversación cualquiera, es el principio de una nueva manera de estar en tu vida.